Balance de año. Claro, ¿y por dónde se puede empezar? Eduardo Botinelli, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, a ver, en realidad la idea es comenzar no con el 1 de enero de 2022, sino con un proceso que comienza en el segundo semestre del año pasado y sobre todo en el último trimestre, que tiene que ver con el proceso de recolección de firmas y la convocatoria a referéndum contra lo que era el buque insignia presentado por el gobierno, que era la ley de urgente consideración. Eso es un elemento importante a considerar por cómo se fue desarrollando la agenda política en el comienzo de año, fines del año pasado y comienzos de este año. De alguna forma, es el primer momento donde la oposición logra avanzar y tomar iniciativa en algún tema después de casi 2 años, donde la iniciativa era prácticamente manejada por el propio gobierno con la pandemia en el medio, pero de alguna forma estaba siendo manejada desde el gobierno con poca capacidad de acción desde la oposición. El resultado del referéndum termina siendo un resultado exitoso para el gobierno porque logra mantener la ley de urgente consideración, que era el primer objetivo, pero supone de alguna forma un golpe también porque el resultado termina siendo mucho más ajustado del esperado y le quita posibilidades de maniobra al gobierno porque supongamos un resultado más holgado para el no, donde el no, por ejemplo, superara el 50% y el sí no alcanzara el 45%, sería un respaldo mucho más fuerte que el que finalmente obtuvo el gobierno y por lo tanto con capacidad para proponer, para avanzar, mucho más sólidas que la que tuvo después del referéndum, del resultado final. Y aparece en esos mismos momentos la declaratoria del fin de la emergencia sanitaria. Y eso supuso un cambio también a nivel de la opinión pública en la emergencia de temas que de alguna forma estaban subsumidos detrás de lo que era la pandemia. Los temas económicos estuvieron siempre presentes desde el inicio de la pandemia como principal preocupación, pero la seguridad pública aparecía muy poco mencionada como problema y luego de ese proceso donde la pandemia va quedando de lado, emerge fuertemente la seguridad pública, pero no solamente emerge como problema, cambia el humor de la opinión pública en torno a la evaluación del gobierno en materia de seguridad pública y en temas económicos, que sigue siendo el principal elemento y que sigue siendo negativa la evaluación, lo que cambia es a qué se le atribuyen los problemas económicos. Mientras durante 2020 y 2021 los temas económicos estaban siendo considerados como una causa producto de la pandemia, a partir del 2022 empieza a depositarse en el gobierno los problemas económicos, es decir, la propia opinión pública deposita en el gobierno. Y esto lleva entonces a una caída en la evaluación de la seguridad pública y también va repercutiendo en la imagen del gobierno en su conjunto, del presidente, y cae la confianza en el presidente, que es un proceso normal, natural, que de hecho se vio de alguna forma retardado por la pandemia. La caída en la evaluación del gobierno era esperable que se produciera en el segundo año y no en el tercero como se está dando en este momento. ¿Cuál ha sido la estrategia del gobierno ante todos estos temas? Bueno, la respuesta inicial ha sido de alguna forma deconstruir el relato que se instala de la oposición. Ese ha sido un poco el paraguas con el cual el gobierno se ha parado para empezar a responder a esos problemas. Y a partir de que demostrar resultados positivos, que claramente es esperable para cualquier gobierno, pero con una fuerte impronta en una comparación con los gobiernos del Frente Amplio. Fundamentalmente en materia de seguridad pública, ¿no? En los delitos de hurtos, de rapiñas y otros delitos, el abigeato, pero también lo ha hecho con datos de pobreza, lo ha hecho con la inseguridad alimentaria, lo ha hecho con las tasas de desempleo, es decir, utiliza también el recurso de comparación en forma bastante habitual. Y por otro lado, aparece la impronta que ha tenido este gobierno también en muchos aspectos de los anuncios
de generación de esperanzas o de buenas noticias. Y en eso aparece el Consejo de Ministros de la semana pasada anunciando las proyecciones hacia el año próximo ancladas en mantener el nivel de empleo o mejorar o disminuir los niveles de desempleo, la recuperación salarial, pero también aparece el anuncio de que el 2 de marzo se va a anunciar cambios en el IRPF y en el IAS. Aparecen las inauguraciones, ¿no?, con una fuerte presencia ahora del presidente también ancladas en esas inauguraciones, como fue el intercambiador, como fue la Ruta 3, como es las distintas obras que se van haciendo. Y aparecen dos elementos con fuerte presencia mediática en el último tiempo. El Plan Avanzar de Vivienda, ¿no?, que tiene una campaña de bien público fuerte, y la de saneamiento que se acaba de presentar. Hay una muletilla, digamos, que se está utilizando, un claim, digamos, que es la mayor inversión de la historia de los últimos tiempos. Si uno repasa, lo que está haciendo es una referencia permanente a que se está haciendo algo muy grande y que no se hizo, ¿no? Y entonces, con estos elementos, tanto con la parte de respuesta al relato y la comparación, como con este proceso de generar perspectivas positivas y realizaciones, lo que está buscando también es retomar la agenda que había perdido, entre otras cosas, con el referéndum. Eduardo, en este segundo semestre surgen además los casos Astesiano y Marcet. ¿Cómo ha avanzado el gobierno? ¿Cómo se ha manejado en este sentido? Bueno, hemos hablado varias veces sobre el tema de Astesiano, ¿no? Lo que sí es claro es que cuando vamos haciendo el repaso de lo que ha sido este año, o este año y medio si se quiere, el caso Astesiano cambió el eje. Así como decía recién, bueno, el gobierno está buscando retomar el centro del ring, como le llama el propio presidente, y que hace poco salió una declaración en el diario El País de un diputado diciendo, bueno, en realidad estoy sintiendo más las cuerdas en la espalda que están en el centro del ring. Justamente esa imagen es lo del cambio del eje del caso Marcet y sobre todo el caso Astesiano. Hemos hablado varias veces, el gobierno ha tomado la decisión de minimizar el tema y de hecho ha tratado de responder con acusaciones de operaciones políticas o de una traición desde Astesiano, tratar de vincularlo a temas personales, es decir, una traición personal de Astesiano, y cuando aparecen otros asuntos, como fue el caso de Lorena Ponce de León, decir, bueno, acá se cruzó una línea, es decir, hay entre una mirada de ofensa y de sentirse traicionados. Y por otro lado, también busca instalar o reinstalar la discusión con lo que fueron los gobiernos del Frente Amplio, porque se está en las últimas apariciones tratando de retomar el foco de Astesiano en los pasaportes falsos, fijados el inicio, por lo menos que se ha detectado hasta ahora, en el año 2013. Y eso también ha sido algo que se está buscando instalar. Pero también está buscando generar agenda para de alguna forma responder desde la agenda política, con esto que mencionábamos, de las realizaciones, las inauguraciones, las propuestas, también anuncios que de alguna forma permitan que la agenda política no gire solamente en torno a este caso, sino que aparezcan elementos propositivos desde el gobierno. ¿Y cuáles podrían ser los focos justamente del gobierno para el año que viene, el bien próximo 2023? Bueno, el 2023 se presenta con desafíos importantes. Sin dudas, el tema de la seguridad pública y de la economía son dos temas clave que son permanentes, digamos, en los últimos tiempos en Uruguay, que de alguna forma se habían matizado, pero que va a ser el 2023 un año clave para esos dos temas. Pero también aparece el tema de la educación, porque el gobierno va a implementar la transformación educativa con lo que sucede con el comienzo de las clases y un cambio, hay que ver cómo es esa reacción. Empieza también a necesitar materializar promesas. Es decir, esto de las inauguraciones que hablaba antes, bueno, en el caso de vivienda empieza a ser necesario que empiecen a aparecer esas inauguraciones. Pero más allá de los aspectos que el propio gobierno pueda tratar de impulsar, de presentar, tanto en economía, en seguridad, en educación, en vivienda, están los casos Marcet y Astesiano. Y esos casos son los que el gobierno no domina, no maneja.
y es simplemente o solamente de reacción lo que tiene. Entonces, eso de alguna manera le está limitando la capacidad de acción en la agenda política. Bien, bueno, muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Bueno, nos vemos el año que viene. Nos reencontramos el año que viene. Feliz año. Felicidad. Igualmente. Y ahora seguimos adelante con asuntos